get a half a meal for my piece, you get a couple. Hola, hola, hoy vamos a retomar estos capítulos de tomarnos un café, un té virtual, para hablar sobre lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando y poder tener un poquito de contexto histórico, un poquito de contexto también político, social, sobre cuáles son las implicaciones de estas elecciones, porque nuevamente el mundo tiene los ojos fijados allí en Venezuela, pero también, pues, cuáles son las consecuencias de la injerencia o no que pueda tener Colombia como un país fronterizo con Venezuela. Estamos con Mauricio Jaramillo, él es analista, docente, historiador. Seguramente lo han visto en sus redes sociales en análisis que hace geopolíticos, también históricos, sobre procesos, sobre momentos de coyuntura en el mundo. Y pues creo que era la persona indicada para acompañarnos en este momento. Creo que además hay muchas pasiones alrededor del tema de Venezuela. eh, y los medios además han cumplido su rol, ¿no? De llevarnos pues como a la indignación, al acompañamiento, pero también como a unas exigencias que algunas son demasiado extremas, como vimos muchas reacciones en donde estaban pidiendo básicamente que la gente se armara. Me parece que es súper riesgoso. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos como cuál es tu primera impresión de este tema. Con las buenas tardes, Lina, y pues agradeciendo la invitación, un placer estar como en un espacio de diálogo en un tema como el que, en los mismos términos en que tú te referías, ¿no? Un tema al que los medios de comunicación han simplificado en extremo, eh, reproduciendo estigmatizaciones, estereotipos y obviamente atentando contra el derecho que tiene la gente a la información. Mi primera impresión es que pues en primer lugar, es muy difícil opinar sobre lo que está pasando en Venezuela porque es muy fácil clasificarse, que a uno lo clasifiquen de acuerdo a la opinión que se emita. Entonces, si alguien sale a decir, yo creo que tienen que negociar una salida, los van a acusar de condescendencia. La gente que en algún momento dado se expresó acerca de que el sistema electoral en términos tecnológicos ofrecía garantías, lo cual yo creo que todavía es cierto, que el problema no es la mecánica electoral, el problema es la reacción de las autoridades, también la acusan de condescendencia. Pero primero decir que es muy difícil opinar. En segundo lugar, mi impresión es que estamos como en el peor escenario. Hubiese sido peor, o uno de los peores, hubiese sido peor, el único peor que se me ocurre es la guerra civil. Pero estamos en un escenario porque no tenemos, digamos, ninguna voluntad de las partes para hacer concesiones básicas, elementales. Tenemos una comunidad internacional tremendamente dividida. Hay países que ya reconocieron a Edmundo González Urrutia, otros que reconocieron a Maduro, y unos en la mitad mucho más sensatos, llamando a mostrar documentos que permitan rastrear de dónde salieron esos votos que el Consejo Nacional Electoral dice que obtuvo Maduro y González Urrutia. Entonces, es una situación, creo yo, pues dramática. Y por último, diría que no es una situación que no tenga salida. No es una situación que esté condenada a salidas unilaterales, a la fuerza. De facto, hay mucha gente que dice a Maduro hay que sacarlo por la fuerza, si no, no va a salir. Y me parece que eso es una narrativa muy riesgosa que desconoce además la historia venezolana de los últimos años. Y en ese ejercicio de reconocimiento de los países, ¿qué hace la diferencia es en este momento respecto de las últimas elecciones cuando Guaidó se autoproclamó presidente y Ujú. donde también hubo como un movimiento internacional de respaldo de algunos países? ¿Cuál es la diferencia hoy en el escenario? O crees que va a pasar exactamente lo mismo, como un punto de exaltación y luego pues ya se nos va a olvidar? Eh, son dos momentos, son dos coyunturas que se parecen en algo, pero que son muy distintas en otra cosa. ¿En qué se parecen? A ver, en el 2015 había un ambiente, una atmósfera electoral muy parecida a la actual, previa al 28 de julio. En ese momento había habido muchas tensiones. Se pensaba que en Venezuela, entre como para enero, no iba a haber elecciones legislativas, que el Ejecutivo iba a impedirlo, porque tenía mucho miedo de perderlas. Ya empezaban los signos de una situación económica crítica e insostenible. Chávez se había muerto. em, y por mediación de países de la región, especialmente de UNASUR,
Venezuela convoca elecciones para ese diciembre, elecciones legislativas, a diferencia de estas que eran solo presidenciales. Pero se parecen a esta coyuntura del pasado domingo porque había esta idea de que la oposición las iba a ganar. Y todo el mundo decía, las encuestas, yo creo que dan con un margen relativamente cómodo. Y ese día, esa noche, el 6 de diciembre, cuando se llevan a cabo esas elecciones y la oposición participa en pleno, empieza la especulación, ¿no? De, ¿será que el chavismo va a reconocer? ¿Será que van a decir que no? ¿Será que se las van a robar? Y el chavismo, increíblemente, y acá se hay una gran diferencia, en ese momento sí dijo, no, la elección la ganó la oposición. Entonces, en eso se parece, pero no se parece en el desenlace. Y es que aquí sí lo que ha hecho la autoridad venezolana es, si se quiere, secuestrar las actas. Y en ese secuestro de actas, sin dar explicaciones de por qué no las han publicado, me parece que se terminó difundiendo la tesis del fraude que en el 2015, por ejemplo, no ocurrió. Lo que pasa es que en el 2015 lo que hizo el gobierno posteriormente fue dejar en el terreno, sin competencia, sin poder a esa Asamblea Nacional, que aquí sería Congreso. Entonces, de esa asamblea surgió la figura de Guaidó. Guaidó nunca fue elegido directamente por la gente. Guaidó era uno de los presidentes de esa asamblea que se rotaron un año cada cabeza de partido. Y cuando le correspondió a Guaidó, lo que hizo la asamblea fue imponerlo a la fuerza. Entonces, González, a diferencia de Guaidó, tiene la ventaja de que él reclama que él fue elegido. En el caso de Guaidó era más descarado porque decían, venga, este tipo no fue elegido para ser presidente, él fue elegido como asambleísta, como diputado, pero no lo podemos imponer a la fuerza. En el caso de Edmundo González, él por lo menos dice mi origen está en el voto popular y no necesariamente en una votación indirecta. ¿Y cuál crees que va a ser la incidencia de este comunicado entre AMLO, Lula, Petro, que hicieron como un ejercicio conjunto de ese punto medio que tú mencionabas de, oigan, revisemos las actas, si esto fue un ejercicio democrático, pues ahí debe haber la posibilidad de refrendarlo en un escenario como público Ujú. que pueda generar algún nivel de transparencia y de tranquilidad a la ciudadanía, que el resultado que están anunciando las instituciones, pues realmente corresponde a lo que pasa en las urnas. Entonces, ¿crees que va a haber como algún eco en Venezuela o sientes que Mm. Maduro va a actuar totalmente lejano a él? Es difícil saberlo. eh, digamos, no es tanto, pensaría yo, Lina Maduro. Creo que es el establecimiento venezolano que y este también es un problema del madurismo o el chavismo o el PSUV tanto tiempo en el poder, que el poder, y también por eso a mí los simplismos cuando se habla de que Maduro decide todo, me parecen peligrosos, porque es desconocer que hay un aparato en el que están los militares, que han obtenido, creo yo, beneficios y tienen convicción algunos, y están convencidos que están defendiendo un proyecto legítimo. Está parte de la Asamblea Nacional que está con Maduro, que tiene mayoría oficialista, están los alcaldes y gobernadores que son de mayoría, hoy solamente 4 estados están en manos de la oposición, hay 19 o 20 en manos del oficialismo, está toda la rama judicial adquirida, está el Consejo Nacional Electoral, en fin, está el PSU, es todo un aparato. Entonces es difícil como anticiparse qué van a hacer, pero al margen de la reacción que tenga Maduro y el PSUV, es lo que corresponde. Para mí no hay alternativas distintas a proponer un diálogo, la renuncia a la violencia y la publicación de actas. Salirse de eso, que yo creo que es sentido común, eso no debería ser cosecha de la izquierda, es, yo creo, sentar las bases para una guerra civil, para ahí sí un baño de sangre muy grande, o para una salida que yo creo que, bueno, listo, entonces ahí sí cabe la comparación de Guaidó. Entonces, que un sector de la comunidad internacional reconozca a González Urrutia, un sector a Maduro y los venezolanos en la mitad con 2 gobiernos. Eso lo intentó hacer Andrés Manuel López Obrador cuando él siente que le roban las elecciones en el 2006 y eso no terminó bien. Entonces aquí, al margen del efecto que eso va a tener y que nadie conoce, yo pensaría que las autoridades venezolanas en algún momento dado van a tener que irse. Yo creo que lo de Maduro es insostenible, o sea, hoy es insostenible. Es más, te lo pongo así, si mañana publican unas actas y en esas actas se comprueba que Maduro ganó, yo creo que es tal el retraso con esas actas que yo no sé si la oposición las vaya a aceptar, yo no sé si la comunidad internacional las vaya a aceptar. Entonces, para mí, lo lógico sería, que, en este momento, reculen, hagan caso, hagan un reconteo,
o transparentar las actas y permitan que haya una salida pacífica, que es lo que están diciendo estos tres países. Hay muchas voces pidiéndole al presidente y pidiéndole a la Cancillería que tome una posición fuerte, casi que una posición de romper relaciones con Venezuela. Ujú. Pero creo que para la gente, como para la ciudadanía de a pie, no es tan claro cuáles son las implicaciones, es decir, cuáles son los riesgos siendo nosotros un país fronterizo con Venezuela de romper relaciones o de entrar en un, no sé, en una guerra quizás con este país. Yo creo que es muy riesgoso la ruptura de relaciones por dos razones. Digamos, por una razón estructural, y es que en Venezuela lo que se ha demostrado es que entre más alejada esté, más radical se pone. Y esto es válido para Cuba, esto es válido para Nicaragua, esto es válido para Birmania, para Libia, para Irak, para Rusia actualmente, para Corea del Norte. Los estados a los que sancionan, someten, aíslan, pues esos estados lo que hacen es atrincherarse. Y en ese atrincheramiento lo que haces es darle un argumento a las autoridades para que agiten la bandera del enemigo externo. Entonces, para mí es, digamos, estructuralmente es una mala estrategia. Y en segundo lugar, efectivamente, nosotros tenemos un nivel de sensibilidad frente a Venezuela que no tiene, por ejemplo, Chile, que no tiene, por ejemplo, Argentina, que son estados que han sido mucho más radicales. Nosotros tenemos mucha sensibilidad por el comercio, nosotros tenemos sensibilidad porque hay colombianos en Venezuela. Con el tema de la migración, a mí me preocupa un poco el tono xenófobo de algunos medios que han adoptado este enfoque utilitarista de la migración, que es un enfoque de pronto bien intencionado, pero es xenófobo. Y es dos ideas que circulan por ahí. Apuntemos al escenario que menos migración genere. Y van dejando la sensación de que la migración es un flagelo. La migración es un fenómeno, la migración es un derecho, la gente tiene derecho a irse, a desplazarse y a vivir donde se le da la gana. Ahora, es lamentable que haya gente que salga contra su voluntad en condiciones penibles, eso es otro cuento. Y lo segundo es esta idea de, no, la migración es buena porque necesitamos mano de obra. La migración es buena porque los migrantes estimulan la economía. Esto es vomitivo, y yo entiendo, está bien intencionado, pero eso va en contra de los derechos humanos porque eso implica que se accede a un derecho cuando se entrega una contraprestación. Yo tengo derecho a migrar siempre y cuando yo trabaje. Yo soy ciudadano siempre y cuando pague impuestos y los derechos humanos no funcionan, pero tú lo sabes, no funcionan así. O sea, no es que yo pague impuestos y tengo derecho, eso no es así. Obviamente todo el mundo tiene que pagar impuestos, no estoy diciendo que no, pero los derechos humanos son inherentes a a la condición humana, no son transaccionales, yo no me los gano. Entonces, con toda esta coyuntura y cuando se habla de la sensibilidad colombiana, ojalá la gente no nos malinterprete, porque no estamos diciendo que a nosotros nos afecte para mal o para bien. Lo que estamos diciendo es que parte de la lógica fronteriza, Arauca, Norte de Santander, Santander, etcétera, Guajira, le afecta en general lo que pasa en Venezuela, en términos comerciales y en todos los términos. Cuando cierran la frontera, hay gente en Colombia que trabaja en Venezuela o viceversa y que no puede ir. Entonces, Colombia, pienso yo, tiene que tener un enfoque mucho más pragmático, sabiéndose vulnerable mucho más que el resto respecto de lo que pasa en el vecino. Claro, pero en este ejercicio de entender el fenómeno migratorio, que evidentemente es un derecho, cuál es el impacto? Digamos que hay unas causas y hay unos contextos en donde se genera mayor migración, porque pues si bien es un derecho, también a veces se vuelve como un ejercicio de supervivencia, ¿no? Ujú, Para salir, ujú, Palestina, por ejemplo. ujú, de Entonces, acuerdo. ¿cuál crees que va a ser el impacto de estas elecciones en ese fenómeno migratorio para este país? En el corto plazo me parece que no va a ser significativo porque en este momento la gente no tiene razones para abandonar Venezuela. Es decir, no tiene razones, por ejemplo, a diferencia, te pongo la coyuntura de 2017, post elecciones 2015. En ese momento hay manifestaciones, protestas de la oposición, protestas muy importantes, relevantes, y de golpe, de manera unilateral, Maduro, para contrarrestar al Congreso, a la Asamblea Nacional, lo que hace es, la Asamblea Nacional lo quería destituir. Lo que hace Maduro es convocar una asamblea constituyente que nunca redactó una constitución, pero que en la práctica despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes.
Entonces, obviamente ahí, en una crisis económica tremenda, porque en ese momento Trump impuso las sanciones más duras sobre la industria petrolera, era una crisis de divisas, de acceso a productos, de precariedad, y aparte de todo en ese bloqueo político, cuando Maduro llama a la Asamblea Constituyente, la gente dice, esto se dañó, esto no se va a arreglar. Entonces ahí sí está la expectativa de que estamos en crisis, esto no se va a arreglar, esto no tiene salida, esto está bloqueado, yo me voy. Desde 2017 tú ves un pico migratorio impresionante que se explica por la crisis, por el autoritarismo, las sanciones, etcétera. Eso me parece que aquí no está ocurriendo. No quiero negar la profundidad de la crisis, pero es una crisis que parece tener una salida inminente. No parece haber un bloqueo eterno. Como te digo, yo soy muy escéptico respecto a que Maduro pueda posesionarse y quedarse hasta el 2030 como él pretende. Entonces, me parece que hay gente que dice, aquí de esto tocamos tanto fondo, Maduro está tan aislado, que de pronto esto se termina componiendo. Entonces, mi impresión es que no está saliendo un gran flujo de personas, como pasó, por ejemplo, 2015, 2017, que ahí sí tuvimos pues una salida de personas de manera como significativa. Oye, y con este análisis que haces, ¿crees que la gente se va a quedar a pelear? Yo, a mí eso me genera mucha curiosidad sobre cuál es la reacción, ¿no? ¿Cuál es la reacción que como pueblo deberían o podría tener si uno estuviera en ese escenario? Y es mejor huir o quedarse y pelear contra lo que cree Ujú. que está mal. Pero de pronto ahorita hay como un escenario mucho más favorable para que la gente se organice y digamos, no sé, reclame ese escenario de transparencia electoral. Yo tengo entendido que sí, digamos, lo que uno está viendo, eh, puede haber violencia, no lo niego, pero hasta ahora digamos que la oposición ha sido muy inteligente para hacer un llamado a las manifestaciones pacíficas. En el 2014, 2015, la oposición fue un poco más radical y se generó lo que los venezolanos llaman la violencia de las guarimbas, que eran estos cierres, y en las que se murió mucha gente. El gobierno ha culpado a la oposición de esas muertes. Hay procesos abiertos contra gente de la oposición. Entonces, esta vez sí quisieron decir, vamos a hacer una cosa más pacífica, más inteligente, más acción política, no violenta. Y me parece que hay un llamado a que entre más degeneren en violencia las manifestaciones, más poder adquiere Maduro. Entonces, la oposición está siendo muy precavida para que de ninguna manera se desborden. Eso yo creo que asegura que va a haber mucha gente en la calle y el chavismo, hay que decirlo, yo creo que tiene una base importante, no es la que tenía hace 10 15 años, pero me parece que ahí va a haber una movilización también fuerte en defensa de lo que ellos entienden fue el triunfo de Maduro. Bueno, oye, para cerrar, recomiéndanos por dónde nos podemos informar. O sea, cuáles son unas fuentes confiables sobre lo que esté pasando adentro, un poco de parte y parte, porque quizás el relato que nos venden a nosotros los medios nuestros masivos es el mismo, ¿no? Es como Ujú. copiado, pero pues también con unos fines de injerencia importantes. ¿Cuál serían tus recomendaciones en medios alternativos o en no sé, redes sociales? ¿Cuál es la forma de informarse? A mí me parece que hay que buscar medios que tengan em, corresponsales in situ. Eso es importante. Para mí, el medio que mejor ha cubierto un poco el tema es el país que ahora tiene, el país de España, que ahora tiene una sección para las Américas y que ha hecho, me parece que un buen trabajo de cubrimiento. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con quienes escriben allí, pero me parece que han tratado de mantener un equilibrio en la información y me parece que ahí hay una manera como ecuánime de entender todas las posturas que están en contradicción. Pensaría que Radio France Internacional y France 24 también han hecho, creo yo, una tarea buena e interesante. Yo creo que hay colectivos de defensores de derechos humanos que no son ni académicos ni activistas, pero hacen promoción de derechos humanos a la vez que informan, como el colectivo Provea, como Foro Penal. Ahí está pues una profesora que pues, yo recomiendo leer, ver, seguir, que es Ligia Bolívar. Ronald Rodríguez, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, me parece que ellos hacen un trabajo, María Clara Roballo y Ronald Rodríguez, Francesca Ramos, que es yo creo que muy valioso en estos momentos de rastreo de lo que está pasando con las cifras y de la situación. Eh, Así grosso modo pensaría yo y obviamente pues
porque trabajo allí también, siento que hemos tratado de apuntar hacia esa ecuanimidad. De RTBC pues tiene como, está pendiente todo el tiempo. Yo creo que hemos sido el medio que, no sé, por lo menos televisivo, que más tiempo le ha dedicado al tema, el lunes y martes de esta semana trajimos gente de todas las vertientes, ¿sí? Gente recontra antimadurista, trajimos también gente que ve el proceso de otra manera, desde Venezuela, venezolanos en Colombia. Entonces, no, yo pienso que hay medios alternativos para contrastar, no digo que no, porque si alguien quiere ver esos medios hegemónicos me parece respetable, pero pues ojalá contraste con otros, porque si no, lo que tú dices, uno se lleva una imagen muy parcializada, muy simplificada de lo que está pasando en Venezuela. No valga la cuña ahí de RTBC. Sí, Se lo voy a pensé, quedar por claro. fuera. Bueno, muchas gracias. Te dejamos que vuelvas a tus temas académicos. Muchas gracias por este espacio y ojalá esto sirva un poquito para aclarar el panorama y también para bajarle a la preocupación que creo que está hoy generalizada sobre cuál es la situación de Venezuela y qué impacto puede tener con nosotros. Sí, sí, la idea es, pues bueno, primero que todo, muchas gracias, Lina, por el espacio. Yo creo que estas conversaciones son muy necesarias, ¿no? Informar, no a través de votarle, inundar a la gente con información, sino informar de una manera charlada. Me parece que es necesario en estos momentos en que se necesita como cierto sosiego, insistir a la gente que se cuide mucho de las noticias falsas, de las imágenes que circulan por cadenas de WhatsApp, por internet. Ahí tenemos una vicepresidenta que publicó un video viejo de manifestaciones en Venezuela, una senadora que publicó un video que hace parte de una serie de Netflix y que no está pasando en Venezuela. Entonces, cuidarnos un poco de esas noticias tóxicas que desubican, que alteran. Y nada, espero que me vuelvas a invitar y sigamos en contacto, querida Lina. Gracias. Chao, chao. Chao. Get a half a meal for my piece, you get a couple.